Reveladas 5 experiencias escalofriantes de horror al comprar cosas usadas. Lo oculto y maldito. Rodrigo nunca imaginó que la compra de un simple objeto de segunda mano pudiera sumergirlo en un mar de terror y desesperación. La desesperación lo había llevado a buscar oportunidades en el bullicioso mercado de su barrio marginal, donde los gritos de los vendedores se entremezclaban con el ruido de las multitudes. Allí, dudas y ansiedades se desvanecieron al ver una antigua máquina de escribir, cubierta de polvo y con curvaturas perturbadoras. El vendedor, un hombre de mirada oscura, le sonrió, como si supiera algo que Rodrigo ignoraba. Sin pensarlo 2 veces, realizó la compra, convencido de que esa máquina podría trasladar las historias de su hija María al papel. Pero al llegar a casa, la sensación de calidez familiar se desvaneció. Las paredes de su hogar parecían cerrarse, como si el aire se volviera pesado. María, la luz de sus ojos, comenzó a gritar en la noche, sus lágrimas empapando la almohada. «Papá, hay sombras», murmuraba entre sollozos. Rodrigo, con el corazón en la garganta, sabía que algo no estaba bien. Una inquietante sensación de frío había invadido su hogar. Más tarde, mientras la oscuridad se tragaba la luz, comenzó a escuchar murmullos que se deslizaban entre las sombras, como susurros olvidados que apenas se podían descifrar. Las pesadillas de María se intensificaron, y Rodrigo vio aparecer palabras extrañas en las hojas en blanco de la máquina de escribir, como si una fuerza oscura estuviera narrando una historia tenebrosa. «Esto es solo tu imaginación», se repetía, pero la duda se fue asentando como una plaga en su mente. Los vecinos comenzaron a mirarlos con recelo. Sus palabras susurradas, así como la leyenda de objetos malditos, regresaron a su mente como ecos intranquilos. Aunque sus angustias se multiplicaban, la corrupción de las autoridades lo mantenía en un limbo de desamparo. Durante la noche, al investigar sobre la máquina de escribir, descubrió que sus anteriores dueños habían sido fabricados en tragedias profundas y misteriosas. La voz del vendedor resonaba en su mente: «A veces, lo que compras trae consigo su propia historia». Rodrigo sintió como el terror comenzaba a apoderarse del control de su vida. Cada intento de deshacerse de la máquina fracasaba, como si una fuerza oscura lo retuviera, envolviéndolo en una espiral de desesperación y miedo. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Rodrigo, acorralado por circunstancias que escapaban de su control, se dio cuenta de que el verdadero terror no provenía de la máquina, sino de alguien a su alrededor. Palabras inentendibles mostradas en la escritura se volvieron un reflejo de su creciente locura. Con su familia al borde del colapso, Rodrigo debía enfrentarse a las sombras que lo rodeaban. ¿Podría proteger a su familia de los demonios que amenazaban con devorarlos? Un crujido resonó en la habitación, las sombras se alzaron, y un susurro claro como el agua dijo su nombre. El sudor corría por la frente de Rodrigo mientras la noche se espesaba a su alrededor. La luz de la luna apenas iluminaba el cuarto, donde la máquina de escribir parecía cobrar vida con cada susurro inquietante que emergía de su interior. El susurro resonaba en su mente como un eco persistente, haciéndolo dudar de su cordura. Buscar respuestas lo había llevado a un callejón oscuro, y en lo más profundo de su ser, una voz le advertía: «No mires atrás». María, en su habitación, lloraba con una fuerza desgarradora. Cada grito perforaba el corazón de Rodrigo. Corrió hacia la puerta, la cual se abrió con un chirrido que sonó más como un lamento. «Papá, las sombras están aquí. No puedo esconderme», gritó su hija, envolviendo a Rodrigo en un sentimiento de impotencia.
Al llegar a su lado, notó que su pequeña temblaba, los ojos llenos de terror. Tranquila, cariño. Estoy aquí, intentó calmarla, aunque su propia ansiedad amenazaba con tragárselo. María lo miró directamente a los ojos. No son solo sombras. Son voces. Quieren llevarme. Las palabras de su hija resonaban en su mente como una campana, y una fría oleada recorrió su espalda. Cuando regresó a su habitación, la máquina de escribir parecía más amenazante. Las palabras que aparecían en la hoja eran cada vez más clarificadas, trazando imágenes de vidas perdidas, dolor y desesperación. Día 1 el tiempo se acaba, había escrito la máquina. Rodrigo se sintió atrapado en un juego del que no podía escapar. Desesperado, recurrió a Internet, buscando relatos similares. Pero cada historia que encontraba solo sumaba más a su angustia. Todos los que habían poseído la máquina habían caído en un abismo de locura y terror. Decidió actuar. Mandó un mensaje a un viejo amigo, un hombre que había sido parte de la comunidad esotérica. Necesito ayuda. La máquina no es normal. Está causando daño. Pero al instante, se sintió ridículo. ¿Quién podría ayudarlo con algo tan imposible de creer? El teléfono vibró en su bolsillo. Una respuesta llegó, directa y contundente: deshazte de ella. No la dejes entrar más en tu vida. Pero algo le decía que ya era demasiado tarde. Rodrigo sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. En ese momento, escuchó el sonido de las letras tecleando solas. No puedes escapar. Las letras formaban una advertencia aterradora, y su corazón comenzó a latir con angustia. Los murmullos en el aire aumentaron de intensidad, llenando el espacio con resonancias inaudibles, mientras una sombra emergía de la esquina de la habitación, tomando forma con cada palabra escrita. Rodrigo se sintió paralizado, incapaz de moverse mientras la figura se acercaba. Era un espectro blanquecino, con ojos que reflejaban la oscuridad misma. «Has traído nuestro dolor aquí», se susurró la voz, que parecía provenir de todos lados. «Ahora es tu turno de vivirlo». Rodrigo, con los ojos desorbitados, retrocedió, y sintió que el caos de su vida se desmoronaba a su alrededor. María salió de su habitación, su rostro arrasado por el miedo. «Papá, ven. No la dejes entrar». Cuando la sombra se abalanzó sobre ellos, Rodrigo, en un instinto desesperado, trató de alcanzar la máquina y destruirla. Pero, antes de que pudiera hacerlo, la oscuridad se desató, tragándolo todo. Las luces comenzaron a parpadear y, en ese instante, un eco de risa escalofriante llenó el aire. La máquina de escribir, imperturbable, registraba: día 2 el juego ha comenzado. Pero con cada palabra escrita, el fin se acercaba. ¿Podría Rodrigo salvar a su hija de la condena que ya había comenzado? La sombra danzaba, lista para reclamarlo todo. Las preguntas flotaban en el aire, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos, cada segundo una cuenta regresiva hacia lo desconocido. La oscuridad se desvaneció, pero la pesadilla no terminó. Rodrigo parpadeó, intentando ajustar su visión. La habitación parecía igual, pero una atmósfera opresiva lo envolvía. María, firmemente aferrada a su lado, temblaba como hoja al viento. El eco de risas distorsionadas seguía resonando en su mente. «¿Qué pasó, papá?», preguntó María, su voz apenas un susurro. «No lo sé, cariño». «Solo quédate conmigo», respondió Rodrigo, con el corazón galopando desbocado en su pecho. La sombra había desaparecido, pero sentía que todavía estaba ahí, observándolos. El silencio se volvió insoportable. Rodrigo volvió su mirada hacia la máquina de escribir, que ahora parecía más oscura, patética y cautivadora al mismo tiempo. Las letras se disponían solas en la hoja, formando un mensaje que parecía pulsar en el aire. Día 2 el juego ha comenzado, escribía la máquina de una manera casi burlona.
Sin pensarlo, Rodrigo se acercó. Fue como si una fuerza invisible lo atrajera. María, espera aquí, dijo, pero ella le tomó la mano, escudriñando su rostro en busca de seguridad. No. No la dejes tocarme, gritó, el terror desbordándose de sus ojos. Pero Rodrigo, atrapado en su impotencia, no podía dejar de mirar la máquina. Algo en su interior le decía que debía entender la amenaza. Los dedos de Rodrigo temblaban mientras leía las palabras. Si no completas el ritual, ella será la próxima. De repente, un grito desgarrador retumbó en la habitación. Era la voz de su esposa, perdida y anhelante. Rodrigo, ayúdame. Aquel lamento heló la sangre de su corazón. Se giró alarmado, sin saber de dónde provenía. Creyó que eran recuerdos, ecos del pasado, pero el dolor en su voz era real. María. Gritó. Sin pensar en las consecuencias, corrió hacia la puerta, queriendo salvarlo todo. Pero cuando la abrió, se encontró con un abismo, una nada tan profunda que le robó el aliento. Sus rodillas flaquearon, y casi se desplomó. Volvamos, rápido, insistió, pero la máquina emitió un sonido como un trueno. Las letras comenzaron a reescribirse, formando una nueva advertencia: nadie escapa de lo que ha despertado. La habitación tembló, y las paredes parecían susurrar secretos oscuros. Entonces, la sombra emergió nuevamente, esta vez más sólida, más ampliada. Rodrigo sintió como una ola de desesperación lo inundaba. Era real. Sus instintos gritaban para que huyeran, pero la energía de la máquina lo mantenía cautivo. Rodrigo, yo tengo miedo, dijo María entre lágrimas. No temas, pequeña, respondió, aunque sus palabras sonaban vacías. La desesperación lo embargaba y supo que el tiempo de decidir había llegado. ¿Debería dar la espalda a la máquina y arriesgarse a perder todo de nuevo? Pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra señaló a su hija. El aire se cargó con una tensión indescriptible, y Rodrigo sintió el pánico apoderarse de él. No, no te la lleves, gritó con todas sus fuerzas. Las sombras comenzaron a moverse como serpientes, deslizándose hacia María, arrastrándola lentamente. En ese instante, una revelación lo golpeó: el ritual. Quizás había una forma de romper la maldición. Con el rostro desencajado por el terror, se volvió hacia la máquina. Escribe, demonio. Escribe lo que necesitas, exigió. Las letras comenzaron a danzar en la página, pero la sombra lanzó un grito agudo, confundiendo la realidad. Rodrigo supo que debía arriesgarlo todo para salvar a su hija. Pero, ¿sería suficiente? La lucha se intensificaba, y el destino de ambos pendía de un hilo. ¿Podría el ritual salvar a María, o sellaría sus destinos en la oscuridad para siempre? Mientras los últimos ecos de la risa maldita llenaban la habitación, una nueva línea se forjó en la hoja de la máquina: serás tú el sacrificio. El aire se volvió helado y pesado cuando Rodrigo leyó la frase final en la hoja de papel, como si la habitación misma lo estuviera estrangulando. Las sombras se deslizaban con un afán desesperado, y él podía sentir cómo la oscuridad se eclosentaba cada vez más. Era como un mar de tinta negra que se tragaba cada rincón. No. No, 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 gritó Rodrigo, su voz rasgando el silencio. La máquina de escribir comenzó a vibrar, su sonido era como un canto de sirena seductora, atrayendo su atención. Las letras temblaban, formando un nuevo mensaje que parecía surgir del mismo fondo de su alma: solo tú puedes elegir. Su corazón latía con fuerza, ahora sentía el peso del destino sobre sus hombros. Él, como un padre, estaba destinado a elegir entre su vida y la de su hija. La imagen de su esposa, que se desvanecía en la distancia, llenó su mente de recuerdos felices, pero también de terror. La sombra continuaba pulsando, y María seguía allí, temblando de miedo a su lado. Rodrigo, haz algo, imploró ella,
sus ojos grandes reflejando el terror. La sombra se retorcía, burlándose de ellos mientras se acercaba lentamente a la pequeña, como un depredador a su presa. «No te acerques a ella», murmuró Rodrigo, intentando contener el pánico. Sus ojos viajaron a la máquina, siseando como una serpiente. «¿Qué más quieres de mí?». Una risa burlona resonó en la habitación. «Dame un sacrificio, o te arrebataré lo que más amas». Las sombras estaban cada vez más cerca. Reflexionó rápidamente sobre lo que sabía. Había leído sobre rituales oscuros en libros antiguos, cosas que estudiaba en su tiempo libre. Siempre pensó que eran fantasías hasta ahora. Necesitaba un elemento, algo que lo conectara con su ser interior. Sentía que su alma estaba en juego. «Eres un monstruo», gritó, pero la sombra solo se rió más fuerte, como si sus palabras no tuvieran peso. «Escoge el camino tú o ella». Yo, dijo con voz quebrada. «No puedo abandonarla. Nunca». «Entonces elige el sacrificio», resonó la sombra, y la máquina de escribir comenzó a hacer un ruido agudo, como un llanto desgarrador. Rodrigo sintió un tirón en su corazón. La cruel paradoja lo atravesaba como un cuchillo afilado. Su vida por la de su hija no era una opción. Sin embargo, una idea comenzó a tomar forma en su mente. «Si le ofrezco mi vida, ¿quedará libre?», preguntó, sintiendo que la desesperación seguía en aumento. Sabía que podía ser una trampa, pero no había más tiempo. La sombra dejó de moverse. Todo se congeló en un abismo de incertidumbre. Una vida por otra. Aceptado. Pero no habrá vuelta atrás. «María. Sal de aquí», gritó, mientras se acercaba a la máquina. La luz parpadeó, y de la nada, apareció un objeto, un pequeño cuaderno desgastado. Rodrigo lo tomó con manos temblorosas. Dentro, había inscripciones que no reconocía, rituales que lo llevaban a la oscuridad. María gritaría: «Papá, no», pero el momento llegaba y el sacrificio estaba decidido. Impulsado por el amor, pero tambaleándose entre la locura y la esperanza, Rodrigo sintió que su decisión estaba cerca. De repente, la máquina comenzó a teclear furiosamente, formando palabras que rebotaban en su conciencia: «El pacto se sellará por sangre». Con un último aliento, Rodrigo se giró hacia María. «Confía en mí. Todo estará bien». El aire estaba compuesto de tensión, como una cuerda lista para romperse. Justo cuando iba a entregarse, las paredes se estremecieron y el suelo tembló. La luz comenzó a parpadear de manera frenética, y antes de que Rodrigo pudiera llevar a cabo su decisión, un grito resonó detrás de él. «Papá». «No». Rodrigo se giró, horrorizado. La sombra había cambiado de objetivo, y ahora María estaba en la mira. ¿Lograría detenerlo a tiempo? La máquina dejó caer una última línea en la página: «El sacrificio de la inocencia es el camino más corto al abismo». La sombra se abalanzó sobre María, y Rodrigo sintió una furia incontenible apoderarse de él. Sin pensar, corrió hacia su hija, pero el aire a su alrededor se volvía cada vez más denso, como si hubiera una fuerza invisible impidiéndole avanzar. El pánico lo invadió, y su mente se nubló, buscando desesperadamente una salida. «Deja a mi hija», gritó, intentando desafiar la oscuridad con cada palabra. Pero la sombra se reía, una risa escalofriante que resonaba en sus oídos como un eco lejano. La imagen de María, con sus ojos llenos de miedo, hacía que su corazón se encogiera. «Tu sacrificio o el de la niña. Uno de ustedes tendrá que pagar», proclamó la sombra. Las cadenas de su voz arrastraron a Rodrigo hacia un abismo de desespero. Con un grito desgarrador, María se lanzó a los brazos de su padre. «Papá, no quiero morir». La desesperación en su voz hizo que Rodrigo sintiera un dolor profundo en su pecho. La máquina de escribir, ahora vibrando con una energía oscura, tecleó con furia: «Elige y paga».
Los ojos de Rodrigo buscaban respuestas entre las sombras que se arremolinaban, cuando de repente vislumbró algo en el cuaderno que sostenía con manos temblorosas. Un símbolo, un pequeño gráfico que había pasado desapercibido, parecía resonar con energía. No. No te acerques, suplicó, apretando el cuaderno contra su pecho. Pero él sabía que la sombra no se detendría. Si había alguna posibilidad de salvar a María, tenía que comprender lo que ese símbolo significaba. No hay tiempo. Ve, ordenó Rodrigo, empujando a su hija hacia la puerta. Su rostro se torció en una mezcla de miedo y tristeza. Puedo hacerlo. Solo corre. Vete. María, con lágrimas en los ojos, dudó un instante. Papá. Te necesito. Una sacudida del suelo hizo que las paredes temblaran y el helado aire nocturno se volvió aún más opresivo. La sombra dejó escapar un grito indescriptible, como si estuviera siendo arrastrada de nuevo al infierno. Rodrigo aprovechó el momento, ignorando el sonido, se lanzó hacia la máquina. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó, sintiéndose tragándose su terror. Fue como si la habitación entera estuviera observándolo, aguardando su decisión. Tu sangre, tu vida, tu lealtad, le susurró la sombra, aunque parecía venir de todos los rincones. Rodrigo sintió un frío mordaz recorrer su cuerpo. No podía pensar en sí mismo, tenía que hacer algo que lo salvaría. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo, pero no había ninguna certeza de que eso funcionara. Una chispa de plan se encendió en su mente. ¿Y si escribo la verdad?, gritó, sintiendo una ira poderosa. ¿Y si elijo el sacrificio colectivo? Tú tomas mi vida, pero dejas a María en paz. Acepta la realidad que nadie puede tenernos. Las letras en la máquina comenzaron a temblar, respondían al desafío. Alzó las manos sobre las teclas y empezó a escribir frenéticamente. Palabras de amor, de esperanza, de súplica. Sintió como la energía oscura intentaba deshacer su proceso, pero sus manos no se detenían. Un rayo de luz estalló en la habitación en ese momento, como si todo el odio y amor se fusionaran. La sombra gritó, su forma se desdibujaba, vacilando ante el esfuerzo de Rodrigo. El cuaderno brillaba intensamente, como si estuviera vivo. Y entonces, un nuevo terror apareció. Un estruendo retumbó, y una figura emergió de la sombra. Era su esposa, su rostro desgarrado entre la agonía y la desesperación. Rodrigo, ¿qué has hecho?, su voz resonó en el aire como un eco aterrador. No, no. Esto no puede ser real. Él se estremeció al reconocer la mirada vacía de la mujer que una vez amó. Las letras brillaron en la máquina, pulsando aún más intensas. El amor puede vencer a traviesos, pero jamás contempla el más oscuro de los caminos. El dolor se hizo presente. ¿Qué sacrificio tendría que hacer realmente? ¿Podía enfrentar la verdad detrás de lo que había traído a la oscuridad? Antes de que pudiera reaccionar, la figura de su esposa se desvaneció en un grito ahogado, y con ella, la luz. El cuarto volvió a caer en la oscuridad. María, gritó, girándose, pero se encontraba solo. La sombra sonrió, un momento de triunfo. Ese fue el primer error. Ahora enfrentarás el segundo. La máquina dejó caer otra línea, la verdad siempre se paga en sangre. Rodrigo quedó paralizado en la penumbra, con el eco del grito de su esposa aún resonando en su mente. Se apretó el cuaderno contra el pecho, sintiendo el pulso de la oscuridad más que nunca. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su cuerpo. ¿Qué significaba eso de que la verdad se pagaba en sangre? ¿Qué sacrificio se cernía sobre él? La sombra, ahora más tangible que antes, se acercó lentamente, envolviendo el aire en un frío aterrador. Sus ojos brillaban como brasas encendidas en la oscuridad. La verdad, Rodrigo, es un precio alto. Su voz flotó en el aire, como un susurro maligno que levantaba el vello de su piel. No puede ser,
clamó Rodrigo, negándose a aceptar la realidad. Tuvo que elegir. Ya no podía pensar solo en su hija. Si es mi vida lo que quieres, ¿cuál es la verdad que debo conocer? La máquina de escribir comenzó a teclear sin que él la tocara. Las palabras fluían como ríos oscuros de una historia olvidada, pero en cada línea que emergía, Rodrigo sentía que un pedazo de su alma también se perdía. La oscuridad de este lugar ha consumido a todos los que han intentado escapar, decía, reflejando visiones horrorosas de almas atrapadas. Llenó su mente con imágenes de niños, familias, risas que habían sido ahogadas por la misma sombra que ahora lo acechaba. Esos son solo ecos, dijo la sombra, dejando escapar una risa burlona. No hay esperanza, solo desesperación. Tu hija conoce el miedo, pero tú experimentarás terror verdadero. Rodrigo sintió que la angustia lo invadía, empujándolo al borde de la locura. No te lo permitiré, gritó, con la voz cargada de rabia. Pero, ¿cómo luchar contra lo que no podía ver? Fue entonces cuando se percató del símbolo que había observado antes en el cuaderno. Necesitaba descifrarlo, era lo único que podía darle alguna ventaja. Mientras el aire se tornaba cada vez más denso, Rodrigo respiró hondo. No me detendré ahora. Haré lo que sea necesario. Su mente se enfocó en el símbolo, intentando recordar cada detalle. Había un poder antiguo en el que parecía resonar con su propia desesperación. Con una determinación renovada, las letras en la máquina cesaron su precisión caótica y comenzaron a formarse de nuevo. Esta vez, Rodrigo no iba a enfrentar la oscuridad sin armarse de conocimiento. Escribió, la luz puede romper cadenas. Y uno a uno, los ecos de su familia perdidos comenzaron a cobrar vida a su alrededor, pero esta vez, no estaba solo. Sentía la presencia de sus ancestros, de aquellos que habían luchado antes que él. Nosotros te apoyaremos, resonaron las voces, y por un breve instante, la sombra titubeó, como si la luz entrante la estuviese consumiendo. ¿Qué has hecho?, dijo la sombra, con una mezcla de furia y sorpresa. Esa luz no es tuya. Todo lo que toque se marchitará. Rodrigo, sintiendo la calidez creciendo a su alrededor, respondió, hoy no me marchito yo, sino tú. Con cada palabra, una chispa de luz ganó terreno, devolviendo brillos que le habían robado. Pero justo en ese instante, un grito desgarrador atravesó la habitación. Era María, su voz entremezclada con un terror palpable. Papá. Están viniendo por mí. La sombra se retorció, recuperando su fuerza. El tiempo se agota, Rodrigo. Si no decides pronto, te llevaré a ti y a tu hija. La oscuridad siempre gana, el último susurro flotó en el aire, y Rodrigo se sintió desgarrarse entre la esperanza y la condenación. No era solo su vida en juego, sino la de su hija. María, aguanta, gritó, entregando todo lo que tenía a aquella luz recién descubierta, consciente de que sería el momento decisivo que cambiaría su destino. La máquina de escribir, vibrando con poder y revelación, esperó ansiosa su próxima línea. ¿Acaso había alguna forma de salvarlos a ambos? ¿Podría romper la maldición que acechaba? La tensión crecía y el tiempo parecía ralentizarse, cuando una nueva línea apareció en la máquina, el verdadero sacrificio conforma los destinos. ¿Estás listo para conocerte a ti mismo? Rodrigo sabía que el momento final estaba al llegar. La máquina de escribir golpeó las teclas con urgencia, cada golpe resonando como un campanazo que anunciaba un destino inevitable. Rodrigo sintió el sudor resbalando por su frente mientras la sombra palpitaba en el aire, su risa oscura reverberando en los rincones de la habitación. Cada sacrificio tiene su precio, y pronto lo aprenderás de la forma más dura. ¿Qué debes ofrecer?, susurró la sombra, alzando un brazo como si intentara atraerlo hacia una vorágine de oscuridad. Los ecos de las almas perdidas vibraban a su alrededor, llamándolo hacia el abismo. Pero la luz que había despertado en su interior empezaba a pulsar con más fuerza.
Sabía que no era solo su vida en juego, era el alma de su hija lo que pendía de un hilo. Rodrigo apretó los dientes, recordando el abrazo de María, la risa de su esposa. «No me llevarás», dijo, desafiando a la sombra con una voz más firme de lo que se sentía. Necesitaba creer que podía ganar. ¿Qué necesito hacer para romper esta maldición? Las letras continuaron revelando su secreto mientras la sombra se movía con inquietud. Sacrificios no se hacen solo de sangre. Tienes que enfrentar tus miedos más profundos, y el tuyo es el peor. Él dudó. Había creído durante tanto tiempo que podría proteger a su familia de la oscuridad del pasado. Pero esa oscuridad acechaba, y su propia vulnerabilidad se erguía como un monstruo conocido. ¿De qué estaba hecho su corazón? ¿Sería lo suficientemente fuerte para atravesar su propia prisión interna? Rodrigo, volvió a gritar María, su voz atrapada en un eco distante, en un mar de oscuridad. ¡Ayúdame! El terror en su voz se hundió en su pecho como un puñal afilado. Nada parecerá tan aterrador como perderte. Con cada instante que pasaba, la sombra parecía crecer, alimentándose de su angustia. Fue entonces cuando recordó el símbolo que había encontrado en el cuaderno. ¿Este símbolo tiene un significado? ¿Cuál es su poder? Pensó en voz alta. Cada palabra que escribía en la máquina se convertía en un hilo conectado a su esperanza. La máquina parpadeó, iluminando la habitación en un fulgor tenue. Sangre precisa sangre. El legado debe ser renovado. Tienes que dejar ir. Las letras se dibujaron en la hoja, como un conjuro que no se podía ignorar. ¿Dejar ir? ¿A quién? ¿A qué? La pregunta recordó a Rodrigo atmósferas de un pasado que había intentado enterrar. Tours esculpidos en materia familiar atormentaban su mente. Recuerdos de decisiones erróneas, de personas que había perdido en el camino. ¿Era esa la verdad que ahora debía enfrentar? La sombra, alimentándose de su indecisión, se cernía más cerca. Cada sacrificio que me ofrezcas resucitará en ti la fuerza para resistir. Los que amas siempre sufren en la distancia, y el dolor es tu enlace. Rodrigo sintió como su respiración se volvió entrecortada, como la presión del tiempo aumentaba. Mientras sus recuerdos se amontonaban como sombras sobre sombras, se dio cuenta de que no podía seguir huyendo. La oscuridad había estado con él durante demasiado tiempo. Tenía que liberar su pasado para encontrar la fuerza que necesitaba ahora. Las imágenes de sus seres queridos lo llenaban de valor, pero también de desolación. No. No sacrificaré a nadie. Tengo que encontrar otra forma, murmuró, la determinación rompiendo las cadenas de su miedo. Sin embargo, la sombra se burló de su negación. La solución jamás será sencilla. Aprenderás que solo la luz puede revelar lo oculto, y tú, Rodrigo, tienes algo que entregar. ¿Lo harás? La máquina de escribir estaba lista para recibir su respuesta. Él se sintió desbordado. Un último susurro de la sombra se deslizó entre los ecos de su sufrimiento. Es el momento de la verdad, Rodrigo, ¿serás capaz de hacer lo que sea necesario? Con el corazón golpeando como un tambor de guerra, Rodrigo se preparó. Las letras comenzaron a bailar en la hoja, cada palabra era una elección. En su mente, un grito de ayuda de María resonaba intensamente. Debo elegir. Pero ni bien empezó a escribir, la habitación se oscureció aún más. Una fuerza helada oprimía su pecho. No, gritó, nauseabundo ante la revelación. Todo frente a él, el penoso deseo de luchar se tornó en terror. La luz que había encendido palideció, dejando que la verdadera oscuridad se abalanzara sobre él. La verdad debe ser pagada, resonó la sombra, y Rodrigo comprendió que el precio no era solo su vida, sino también su alma. El eco de su grito se perdió, y cuando el silencio reinó nuevamente, la máquina parpadeó con una última línea,
¿estás preparado para enfrentarte a lo que realmente eres? La pregunta arrojó su mundo al abismo. La cara de María lo miraba desde la oscuridad, el horror reflejado en sus ojos. ¿Acaso la luz que había buscado estaba, de hecho, en el corazón de su oscuridad? Rodrigo sintió el frío del pánico apoderarse de él, el verdadero horror estaba por desvelarse. La oscuridad se espesó a su alrededor, y la sombra, como un depredador acechante, se acercaba más. Rodrigo cerró los ojos, intentando bloquear las imágenes que se agolpaban en su mente, el rostro de María, risas lejanas de su infancia, ecos de una vida que había dejado atrás. Pero cada recuerdo se tornaba en un grito, un lamento que marcaba su presente. ¿Qué eres tú realmente, Rodrigo? La voz de la sombra resonó a través de la penumbra, burla y desafío entrelazados. Has huido de tu verdad demasiado tiempo. Esta es tu oportunidad para enfrentarla. Una oleada de frío recorrió su cuerpo, el sudor helado se transformó en esquirlas de desesperación. Rodrigo sabía que debía enfrentar su pasado, pero también comprendía que hacerlo podía significar perderlo todo. La máquina de escribir era una trampa, su herramienta y su tortura. Las letras continuaban danzando, esperando su decisión. Soy un padre. Luché para proteger a mi familia, gritó, su voz resonando en el vacío. No entiendo por qué debo perderlo todo. Debo encontrar otra salida. Pero la sombra solo se reía, una risa que resonaba como el retumbar de un tambor macabro en su pecho. ¿No ves que eso es lo que te ata? Temes a lo que eres, y te aferra a este hilo de oscuridad. La sombra extendió sus brazos, como si invocara algo de las profundidades mismas del terror. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a dar para recuperarlos? Rodrigo sintió un tirón en su conciencia. Cada decisión, cada sacrificio que había hecho en el pasado ahora aparecía ante sus ojos, como una serie de fantasmas demandando su atención. Las promesas rotas, las oportunidades perdidas, se evidenciaban como una cadena que lo mantenía prisionero. ¿Qué debía renunciar? No soy solo mis errores, susurró, sintiéndose frágil bajo el peso de sus propias palabras. La máquina de escribir se iluminó de nuevo, el papel vibraba en expectativa. Acepta el precio. Cada acción que elijas redimirá al que amas o condenará al que temes. Las letras se formaron sin compasión, recuerda lo que perdiste. Solo compartiendo tu oscuridad podrás renacer. El aire se volvió denso y sofocante. Rodrigo comprendió que había un poder en la verdad, pero no podía arriesgarse a perder lo único que realmente amaba. El rostro de María brillaba en su mente, la imagen de su hija titilaba en el borde de su visión. No puedo dejarla, gritó, como un rayo que rompía la penumbra. La sombra pareció vacilar. No puedes salvar lo que no ves. Devuélvele su luz, y quizás tú también la recuperarás. Era un juego perverso. Su mente luchaba entre el deseo de salvar a su familia y la desesperación de enfrentarse a sí mismo, una batalla que se intensificaba con cada segundo que pasaba. Rodrigo sintió su corazón latir con la fuerza de un tambor de guerra, su propia sangre resonando en un ciclo de horror y esperanza. Pero, ¿y si la idea se deslizaba suavemente, como una sombra entre las sombras? ¿Y si enfrentarme a mí mismo significa perder mi alma? Un intenso silencio se llevó el aliento de la habitación. La sombra lo miraba con ojos voraces, esperando su respuesta, su desenlace. Rodrigo luchaba con cada palabra que bailaba en su mente. No había más tiempo, las sombras lo estaban devorando, y él debía decidir. Finalmente, levantando la máquina, con manos temblorosas, dejó caer su última línea. Prefiero enfrentar mi verdad que perder a los que amo. La reacción fue instantánea. Una explosión de oscuridad lo envolvió, bandas de sombras se retorcían a su alrededor, un torbellino de susto y poder. El fuego de su determinación chocó contra la opacidad del horror, y en medio del caos, una luz comenzó a brotar desde el papel. Pero antes de que pudiera comprender,
La sombra se abalanzó, llevándose consigo lo que le quedaba de esperanza, y en una última exhalación, mientras el frío lo inmovilizaba, sus ojos vieron lo que parecía un ojo vislumbrante, una expectante promesa de lo desconocido. Siempre hay un precio que pagar, resonó la voz. Y entonces se detuvo. El silencio reinó, pero no por mucho. Un eco inconfundible llegó desde las profundidades. Rodrigo era la voz de María, clamorosa, inconfundible y desgarradora. Rodrigo, despierta. La máquina tembló, y un nuevo pasaje emergió en la página. ¿Qué has sacrificado por amor? La historia aún no ha terminado. Rodrigo sintió que el abismo lo reclamaba, y en el instante que todo se volvía negro, supo que debía estar preparado para enfrentar la verdad más aterradora de todas. ¿Sería capaz de aceptar la realidad de sus propias decisiones? Su respiración se detuvo, y la oscuridad lo abrazó como una manta pesada, asegurando que el terror estaba lejos de terminar. Las sombras cobraron vida, susurrando a través del cuarto, prometiendo secretos que rodaban como hojas secas en un viento gélido. Rodrigo luchaba contra la desorientación, intentando encontrar el hilo conductor entre el eco de la voz de María y el abismo que deseaba tragárselo. Cada latido resonaba en su cabeza como un martillo que golpeaba una campana, un recordatorio de su humanidad y de lo que estaba en juego. Rodrigo volvió a llamarla, su voz apagándose en el aire denso. Era como si el tiempo hubiera detenido su curso, y cada segundo que pasaba se convertía en un ladrillo a añadirse a la pesada pared que lo rodeaba. Se sentía atrapado y, al mismo tiempo, observador de un relato oscuro que se desarrollaba ante sus ojos. La máquina de escribir, aún vibrante, se había convertido en su prisión. Con el rostro de María ardiendo en su mente, dio un paso hacia adelante, decidido a desentrañar lo que ocultaba aquel papel. Sabía que debía aceptar la verdad oculta en su alma, aunque le diera escalofríos. ¿Qué tienes que mostrarme?, preguntó, a la vez que la tinta comenzaba a moverse en la página en blanco, formando letras que parecían deslizarse como serpientes. Casi como un susurro, las palabras revelaron una historia desgarradora. Hubo una vez un hombre que vendió su alma por un deseo egoísta. La prosa se volvió oscura, la narrativa un laberinto de elecciones que culminaban en tragedias. Las letras se entrelazaban de forma perturbadora, transportándolo a escenarios de horror donde las cosas perdidas cobraban vida. Historias olvidadas de amigos que no regresaron, de promesas rompidas y de traiciones encubiertas. Rodrigo sintió una punzada en el estómago. Cada párrafo era un reflejo de sus propios fracasos y una advertencia más. Una fría ráfaga recorrió la habitación, llevando consigo un olor a tierra húmeda y tristeza. En ese instante, vislumbró una imagen, un niño pequeño con ojos de ángel y una sonrisa que podría iluminar cualquier penumbra. Su hija. La luz brillaba intensamente, pero al mismo tiempo se desvanecía entre las sombras. No, esto no puede estar pasando, suplicó. Aquella imagen desgarradora hizo eco en su interior y, por un momento, lo sintió todo, la culpa, el amor, el sacrificio. La máquina seguía escribiendo. Un nuevo texto emergió: el precio que pagaste fue tu inocencia. El amor tiene un costo, y el eco de tus decisiones resuena en quienes amas. Rodrigo se resistía, pero el frío creciente lo envolvía como una niebla inquietante. La sombra se movía con él, una danza sutil y amenazadora, esperando que tomara la decisión equivocada. ¿Qué haces?, preguntó su propia voz interior, temblorosa. ¿Quién murió a causa de tu egoísmo? De repente, los ecos de risas y llantos llenaron la habitación, sonando como una sinfonía de almas perdidas. Las paredes parecían cerrarse, y el aire se tornaba más denso. No puedo perder más, gritó, levantando sus manos hacia la máquina. Sus dedos temblaban mientras intentaba frenar la marea de oscuridad. Pero la sombra, cada vez más voraz, se acercó con un susurro. ¿Qué sacrificarás ahora? ¿Tu verdad o tu amor?
La luz que había vislumbrado en la imagen de su hija se extinguió momentáneamente en el caos. Un frío nuevo se instaló en su pecho, el frío del miedo a perderlo todo. La idea de perder a María se convirtió en un grito sordo que retumbaba en su mente. Una lucha interna estallaba dentro de él, forzándolo a recordar. De pronto, todo se detuvo. La máquina se quedó en silencio, como si contuviera la respiración. El susurro del viento se apagó, y en el aire solo quedó la pulsante inquietud de lo incierto. Rodrigo sintió como la sombra avanzaba, no solo como un adversario, sino como un espejo de todo lo que había ocultado. ¿Puedes enfrentarlo, Rodrigo?, preguntó la sombra, entretejida en su miedo. ¿Eres realmente capaz de aceptar tu propio horror? Y cuando el silencio se tornó abrumador, solo quedó el eco de una respuesta atronadora y visceral: estoy listo. Entonces, la máquina cobró vida nuevamente. Las letras comenzaron a formar un nuevo destino, una nueva historia llena de inquietantes realidades, una historia que no solo revelaría su horror, sino también su deseo de redención. Justo cuando la oscuridad parecía devorarlo por completo, un calidoscopio de luces iluminó el cuarto, interrumpiendo la oscuridad, revelando rincones ocultos. Pero en la penumbra, algo aún acechaba, un susurro entre las sombras que decía: el verdadero terror reside en lo que aún no has enfrentado. La habitación vibró mientras la máquina de escribir seguía laborando. ¿Cuál es tu verdad, Rodrigo? Las letras se dibujaron como espinas en un cuerpo ya desgastado. El aire se sentía pesado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, aguardando su respuesta. Rodrigo miró las letras en la hoja. Combatí mis demonios. He sacrificado mi tranquilidad, he ignorado mi propia historia, susurró con lágrimas llenando sus ojos. Recordó aquellos momentos en que su egoísmo lo llevó a perderse a sí mismo, a dejar de lado a su familia en busca de aspiraciones vanas. He perdido lo más valioso. Su mente se aferró a la imagen de María, su pequeña, brillando con luz inocente. De repente, un aire fresco entró en la habitación, como un viento reparador. La sombra se desvaneció momentáneamente, titubeando ante el brillo que comenzaba a envolver a Rodrigo. El miedo puede consumirte, pero el amor siempre prevalecerá, resonó su voz interior, firme. De repente, cada recuerdo doloroso, cada grito desgarrador que había ignorado, se convirtió en una fortaleza. Ya no más, dijo, levantando la vista hacia la máquina. Voy a desafiarte. Este es el final. No arruinarás más vidas. Las letras temblaron ante su declaración. La sombra, acosada por el poder de su resolución, se retorció, el desasosiego se palpaba en su silencio. Rodrigo prestó atención, buscando la verdad en los secretos que la máquina había tejido. ¿Qué necesitas de mí? ¿Por qué?, exigió, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la liberación. Tu historia está entrelazada con la de ella, respondió la sombra, su voz ahora un susurro grave. Sacrifica tu dolor, o serás condenado a llevar este peso eternamente. La mirada de Rodrigo se endureció. Si existe una verdad en esta locura, es que tengo el poder de cambiar mi destino. Te lo exijo. Entonces, la máquina retumbó como un trueno. Las palabras brotaron en cascada, ahora en un lenguaje que finalmente resonaba con él: perdona tus errores, deja ir el pasado que te sujeta. Con cada línea que emergía, la sombra parecía encogerse. Las tensiones comenzaron a desvanecerse, la luz se filtraba a través de las rendijas, como un canto de esperanza. María, gritó, su voz resonando con una fuerza renovada. Todo lo que he hecho ha sido por ti. Te prometo que ya no viviré en las sombras. Las paredes comenzaron a vibrar una vez más, pero esta vez en una sinfonía de liberación. Los murmullos disminuyeron, la sombra se retorció, intentando escapar. Una oleada de luz iluminó la habitación y, por fin, pudo escuchar la verdad detrás de su propio miedo. Tu luz es como un faro.
Enfrentar el dolor de lo que has perdido es el primer paso hacia la redención. La máquina emitió un sonido de clamor, liberando fragmentos de una historia que cubría cada rincón de su ser. Es hora de escribir un nuevo capítulo. A medida que Rodrigo continuaba escribiendo, las palabras formaban un legado de amor, perdón y redención. Las lágrimas fluyeron por su rostro, no de tristeza, sino de una profunda sanación. Nunca más permitiré que el miedo gobierne mis decisiones. Mi vida, aunque llena de sombras, está guiada por mi amor por ti, murmuró, sintiendo que una carga se aligeraba. Finalmente, cuando los ecos se disiparon, la sombra estalló en un grito ensordecedor y se desvaneció como un susurro en la brisa. La máquina se detuvo, y con un silencio abrumador, Rodrigo sintió las cadenas que lo aprisionaban romperse. La luz que había creído perdida resplandecía ahora más radiante que nunca. Rodrigo buscó a su alrededor. María, su voz resonaba con esperanza. De repente, la pequeña figura se apareció ante él, su sonrisa llena de alegría. «Papá, lo lograste», dijo, extendiendo sus brazos. En ese abrazo trascendió la oscuridad que había ensombrecido su vida. Ambos se aferraron como si el mundo se detuviera. «Lo siento, pequeñita. Nunca me dejaré atrapar de nuevo», exclamó, sintiendo que cada palabra sanaba heridas invisibles. Los ecos de risas y susurros regresaban a su hogar, pero ahora eran una melodía de amor, un recuerdo de valentía y liberación. Rodrigo, con su hija a su lado, sintió que el vínculo entre ellos era inquebrantable. Habían enfrentado al horror y emergido más fuertes. El pasado ya no era una sentencia, sino un capítulo cerrado. Ahora, cada nuevo día se convertiría en una página en blanco, escribirían juntos un futuro lleno de luz. Y la máquina, ahora silenciosa, quedó como símbolo de su lucha, pero también de su victoria. Rodrigo respiró profundo, sintiendo el aire fresco y revitalizante. «María, vamos a crear nuestra historia. Una que nunca se detendrá mientras estemos juntos». Salieron de la casa, las sombras se disipaban y el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo de cálidos colores. La oscuridad había sido desafiada, y con cada paso que daban hacia el nuevo amanecer, sabían en sus corazones que el verdadero heroísmo reside en enfrentar la luz. Ahora es tu momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para que podamos alimentar el algoritmo y seguir trayendo más contenido que te atrape. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, no te quedes con las ganas de compartir tu opinión. Y, lo más importante, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad.